Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Volvemos con otro nuevo capítulo del Claustro Podcast en la tercera temporada. Como los que nos escucháis habitualmente sabéis que el Claustro Podcast es un espacio de compartir prácticas milenarias basadas en el entorno monástico, pero para aplicadas en el mundo empresarial y el mundo organizacional. En esta tercera temporada estamos haciendo entrevistas y diálogos, mejor dicho, diálogos con personas conocidas, cercanas a mi día a día, que nos conocemos más o menos años, pero que han vivido esta experiencia. Y por esto hoy es un placer y quise compartir con Emilio. Buenos días, buenas tardes, Emilio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Buenas Albert, noches, como ¿no? es propio en este espacio. Encantado Exacto. de poder estar aquí y hablar un poco de la conexión monástica, un poco como estas prácticas milenarias que gracias a ti he podido, no digo conocer, que ya conocía, pero sí profundizar, nos ayudan en nuestro día a día, tanto profesional, en el ámbito ejecutivo, como, por qué no, personal también. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y entonces, el debate para que lo que nos escuchen, porque supongo que habrá alguien que no nos conoce y porque viene por Emilio o le ha llegado al link, el formato de este podcast es un diálogo, sacar puntos de encima de la mesa, dejar fluir el diálogo y luego ir conectando, ¿no? Pero para primero lo que sí que me gustaría, Emilio, es que cuentes quién eres y cómo nos conocimos, ¿no? Si cuenta un poco para la audiencia qué es Emilio, el rol que tú tienes en el mundo de la innovación y del emprendimiento de hace años y ese cáliz humano que tienes y que crees mucho en esa innovación ya hace años y por eso tu interés en estos temas, ¿no? Por favor. Estupendo. Bueno, antes de nada, los oyentes, encantado de estar aquí. Mi nombre es Emilio Martínez Gavira. Actualmente mi cargo soy el responsable de emprendimiento e innovación abierta en la multinacional energética Enagas y llevo en el mundo del emprendimiento, la innovación, el ecosistema emprendedor que en cierto modo aúna toda esta actividad, pues casi 20 años. La verdad es que tuve la suerte de entrar casi por casualidad en un sitio privilegiado como fue en el Ayuntamiento de Madrid, con este boom del mundo emprendedor, básicamente. Digamos que el ecosistema nace con conciencia de ecosistema en el año 2008, 2009, 2010 y yo ahí tuve la suerte de trabajar en Madrid Emprende y casi de forma casual, como decía Steve Jobs, casi connecting the dots, acabé siendo una persona de referencia, no porque son referentes, sino al menos porque soy un veterano trabajando con emprendedores, primero en el ámbito más desde lo público, tecnológico, acabé dirigiendo un vivero de empresas, un espacio de emprendedores extranjeros, acabé dirigiendo una aceleradora y hace ya pues más de 10 años Enagas me contrata para liderar su parte de innovación abierta y emprendimiento, básicamente. Luego, en paralelo, he estado siempre abierto a cualquier tipo de colaboración y de ayudar. El mundo emprendedor va, por supuesto, mucho de personas y va mucho de poder compartir, de poder experimentar, de poder colaborar. Y es fácil encontrarme de mentor, de asesor en diversos programas e incluso en el ámbito académico. También soy profesor de la Escuela de Negocio, he dirigido un programa justamente de emprendimiento e innovación en formación ejecutiva y no paro de formarme y de formar. Y en este afán, en cierto modo, por continuar aprendiendo y poder continuar avanzando en el mundo de emprendimiento, tuve la suerte de conocerte. No sé, Albert, cuántos años, pero hace muchos, básicamente. Sí, yo creo que fue el 18, 19, debe ser, correcto. 5, 6 años o 7 años buenos. Pues dentro de tu también múltiple actividad en este entorno, sobre todo muy relacionado, Albert, con las características propias de los sapiens o de los ejecutivos o de los profesionales preparados para la transformación, preparados para la vida moderna, pues ahí conocí un poco tu actuación, tu forma de trabajar y de medir un poco y de medir las características que los profesionales
con espíritu emprendedor o espíritu transformador, como tú decías, los Sapiens, tiene esa metodología. Y bueno, nosotros estuvimos en aquel entonces, trabajamos desde Nagas, en Nagas Emprende, el ámbito de emprendimiento e innovación donde yo trabajo, que ahí podéis ver el logo en pantalla. Pues empezamos un programa muy bonito y bastante singular entonces, y yo creo que es uno de los programas decanos y de referencia en la actualidad de apoyo al intraemprendimiento, de apoyo al emprendimiento corporativo de verdad. Y nos conocimos, y para que lo sepa la audiencia, y bueno, hicimos un proyecto muy, muy chulo, muy bonito, de cómo mejoraba y cómo impactaba en el espíritu emprendedor, las cualidades transformadoras de los empleados que pasaban por nuestro programa de apoyo a emprendedores. Tanto desde el punto de vista de la primera persona, o sea, como un emprendedor que dentro de Nagas entraba en el programa de intraemprendimiento, pues cómo se transformaba sus características, a incluso las personas que de forma indirecta trabajaban con ellos, cómo también les impactaba. Sí. Hicimos un proyecto muy chulo, básicamente, de medición del espíritu y el perfil emprendedor e innovador de estas personas. Yo creo que ahí fuimos bastante innovadores, porque tú conoces más el ecosistema de emprendedor que yo, tú sabes que hay muchas incubadoras, hay mucho escenario, pero realmente mucha gente se focaliza al proyecto y poca gente toca en personas como hicimos en ese momento, ¿no? Y este punto lo dejo aquí porque luego lo recuperaremos cuando hablemos de personas y monasterio, que también me gustará que aportes en esta parte, ¿no? Visto esto, ¿te acuerdas cómo descubriste Conexión Monástica en una de las charlas? ¿Cómo lo descubriste Conexión Monástica? ¿Cuándo te la leíste? Y cómo tú fuiste de los principales seguidores del podcast, que me acuerdo, que me lo leías y me comentabas y tal. Cuéntanos cómo llegó a ti la Conexión Monástica y cómo conecta con tu manera de ver y cómo lo ligaste. Cuéntanos un poquito, que me gustará que la gente lo escuche. Estupendo. Yo aquí para, evidentemente, añadir y compartir lo que a mí me funciona con la audiencia. Evidentemente aquí no somos ninguno quien para dar lecciones, pero sí, por supuesto, puedo contar cosas que nos viene bien. Y yo uno de las grandes, mejores prácticas que he metido en mi día a día para continuar formándome e informándome, aparte de dar clase, aparte de dar conferencia, aparte de ser mentor y asesor, porque uno de los grandes secretos, Albert, mejor guardados de la formación, que cuando ya pintamos canas y cuando ya tenemos cierta veteranía, como mejor se aprende es enseñando. Entonces, evidentemente. Y la segunda forma que mejor se aprende, pues evidentemente es yendo a clase o aprendiendo. Entonces yo en mi rutina diaria, hace ya varios años, he metido escuchar podcast. O sea, yo en todos mis huecos, en cierto modo, donde puedo automatizar algo, ya sea el conducir, sobre todo en las grandes distancias, el hacer deporte y puedo automatizar, el incluir un podcast me permite formarme e informarme a la vez que hago otra experiencia. Entonces yo hacía muchos años que he metido los podcasts como una de mis fuentes de inspiración y de formación más relevante. Entonces, bueno, yo a la hora de decidir qué podcast escuché, pues obviamente me fijo, como no, en mis referentes y me fijo, como no, en las personas a las cuales aprecio, o sea, personalmente, pero al fin y al cabo te tiene que caer bien la persona, y en este caso Albert, evidentemente es mutuo, y también profesionalmente, gente a la cual yo pueda aprender a inspirar. Y ahí, en tus lecturas y en tus escritos, no sé si en Twitter o no sé si en algunos de tus artículos, conocí tu experiencia personal, primero de ir al monasterio de Montserrat cada X periodo de tiempo, no sé con qué frecuencia, si trimestralmente, semestralmente, ibas allí para cargar pilas, y luego ya cómo habías decidido de esta experiencia, este aprendizaje que tú en primera persona habías experimentado, decidiste hacer un podcast. Pues yo rápidamente este podcast lo incluí en mi menú de apetito intelectual como una de estas fórmulas para formarme e informarme. Y la verdad es que, bueno, tus podcasts, como son temporadas cortas y podcasts más bien cortos, la verdad que los devoré en las 2 temporadas, vamos, prácticamente como el que tiene una serie y se la ve en 2 días, pues prácticamente igual. Y ya, más allá de cómo descubrí por qué lo hago, el por qué también me interesó mucho la conexión monástica. O sea, a mí de siempre, y aquí que lo sepan los oyentes, me ha encantado, sobre todo,
prácticas milenarias que han llegado a hoy día y que de repente están de plena actualidad, me parece muy interesante, porque evidentemente algo que aguanta siglos o milenios tiene una capacidad de resistencia, obviamente, que por algo será. Obviamente. Y hay un montón de prácticas que encajan en este catálogo de buenas prácticas o de inspiraciones o de escuelas, ya sea de formación o de actuación, que han llegado hasta nuestros días. Por supuesto, ahora está muy de moda el estoicismo, Albert, sí, ahora quién no ha leído ahora mismo a Marco Aurelio, a Séneca. ¿Qué te voy a contar del yoga? ¿Qué te voy a contar de mindfulness? ¿Qué te voy a contar un poco pues de prácticas, en cierto modo, budistas? Que están muy de moda, y que si están de moda es porque la gente a día de hoy le ve un valor. Y es curioso, y para mí parece muy atractivo. Oye, cosas que llevan funcionando durante miles de años, por algo será. O sea, cuando algo aguanta, esto es como la canción del verano que aguanta un verano. Cuando una canción aguanta 50 años, por algo será, y otras aguantan solo uno. Entonces, cuando algo aguanta tanto tiempo, tiene sentido. Pues entonces, y luego dentro de estas prácticas sí me sorprendió, dijo, ¿cómo cosas tan ajenas, entre comillas, a nosotros han tenido mucha aceptación? Ya te he contado del yoga, el mindfulness. ¿Y por qué no algo tan metido en nuestra cultura y en nuestra sociedad, como es el ámbito de la religión católica, en mi caso concreto, Albert, como tantos oyentes, entiendo yo, y tantos españoles, estudiamos en un colegio de confesión católica de unos hermanos, y bueno, yo, más allá de cómo te puede impactar esto en tu vida espiritual, sí, desde luego, en mi caso, sí que vi que hay una serie de valores y una serie de patrones de comportamiento y de guías morales de vida que yo los abrazo con mucho cariño. Y he pensado, ¿por qué no estos aprendizajes en las múltiples acepciones que evidentemente tiene la religión católica, por qué no se pueden también traer como buenas prácticas a la hora de acometer con más rigor o con más entusiasmo tu día a día? Y ahí, pues al ver de esta conjunción, di con tu podcast, di con tu experiencia, y me pareció muy interesante, la verdad, muy interesante. Yo creo que has dado la llave que mucha gente no le toma consciencia a veces cuando hablan del podcast. Porque hay gente que me dice, no pongas en LinkedIn el claustro que es monástico y es religión. Hay gente que me dice, ¿no? Y yo digo, tanto me da, yo pongo lo que tengo que creer, porque la gente que venís al claustro, o la gente como tú que seguís al claustro, yo creo que entendéis perfectamente que detrás hay una religión y es totalmente respetable, que funciona y tal. Pero yo creo que el éxito es que aplicamos no la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana para agarrar esas prácticas que tú dices y adaptarlas al día a día, ¿no? Y ese es el verdadero éxito que has dicho, es cómo yo lo adapto y le pongo en mi día a día, ¿no? Correcto. Por eso me gusta que digas esto, por eso quería hacer este matiz, ¿no? Y yo sí que quería a los oyentes, más allá de la, obviamente, innegable connotación religiosa, pero con la misma apertura que uno se acerca al yoga o al mindfulness, que no dejan de ser temas de escuelas espíritus orientales, y nadie, porque vaya a hacer mindfulness o vea cómo los chakras los ordena, nadie piensa que está cambiando religión. Esto es lo mismo, o sea, por el mismo criterio, como una forma de vivir, y ya si quiere podemos ir concretamente aterrizando en la experiencia del claustro, como unos monjes benedictinos que llevan miles de años, bueno, miles, o sea, es que es fascinante que llevan 15 siglos viviendo igual. Es fascinante cómo esta forma de vivir, esta forma de contemplar su rol en el mundo, cómo se mantiene y cómo está en plena actualidad, me parece fascinante, y creo que hay mucho que aprender de ella. Entonces yo, qué mejor fórmula que poder conocer a primera mano. Que vivirlo, ¿no? Y vivirlo, y bueno, a mí de siempre me pareció interesante, a raíz de tu podcast, pues lo pude conocer más cercano. Y luego ya si la conversación no ya para allá, a raíz de tu experiencia, digamos, personal, pues la pude vivir en mis propias carnes. Ahora, que yo creo que es lo que nos tiene aquí sobre todo. Sí, yo creo que esta parte de entender este mensaje, ¿no? Lo que diré ahora a lo mejor no sonará pero a lo mejor alguien que tú decías... Es decir, yo creo que la grandeza que tienen las religiones o que necesita esta sociedad necesita un diálogo intercultural, interreligioso, ¿no?
tenemos que hablar distintas culturas y distintas religiones. Lo que pasa es que, como digo, los benedictinos, a veces ellos tienen una forma de ser, que ellos van vestidos, van con su pausa, a su ritmo, encerrado en un monasterio, y como digo yo, no tienen un gurú mediático como puede ser el Richard Gere en el budismo o como pueden ser otras prácticas, ¿no? Son prácticas monásticas no tan pensadas en la parte de mercado, sino muy interiores, ¿no? Entonces, esa parte creo que es una característica protectora de este entorno, ¿no? Es decir, cómo un monje lo hace. Y luego la otra ventaja que creo que tiene la vida benedictina, y ya la comentaremos ahora luego, es que muchas religiones, muchas técnicas que has dicho están basadas mucho en un concepto de autogestión individual. Y el mundo benedictino lo que tiene muy bueno es la estructura de liderazgo del rol del abad y del rol de la comunidad. Y eso entronca mucho con liderar equipos, con liderar organizaciones, con desarrollar personas, que eso es un factor diferencial, ¿no? Ahora, sí que impactando... Perdón, Alberto, termina, Albert, sí, perdona. No, claro, dime. No, porque yo lo muy interesante de lo que tú dices y de cara a los oyentes es, para empezar, cómo prácticas milenarias que te ayudan a la introspección, la vida contemplativa, cómo te ayudan, es un tema que lo sepan todos los oyentes. Y que en cierto modo esto no dista mucho, porque yo creo que impacta o en cierto modo atenta contra la misma parte espiritual del ser humano, ambas partes, ya sea Correcto. El irme a un retiro espiritual con unos monjes budistas que irte a unos monjes benedictinos. Eso es una parte relevante. Pero luego se entronca, que esta es la parte más singular, que creo que no es tan obvia, y que es lo que, claro, aquí lo digo yo porque he vivido esta experiencia a través tuya, que posiblemente otras órdenes tengan otro tipo de, digamos, aproximaciones. Pero está como a la vida del directivo, a la vida del ejecutivo o a la vida del líder empresarial, como las prácticas benedictinas nos viene muy bien, ya que luego entraremos sobre ello. La regla de San Benito deja de ser un manual realmente de liderazgo y un manual de gestión de equipos, de gestión de empresas. Eso sí, un manual del siglo V, el siglo VI, y que a día de hoy no se ha cambiado una coma. El abad, a efectos de los oyentes, sobre todo aquellos que son ejecutivos, directivos o emprendedores, este manual coloca la figura del abad, es como si fuera el CEO de la compañía o el fundador. O sea que realmente luego, más allá de las prácticas puramente espirituales, de las prácticas puramente de interioridad, de conocerte y un poco de prácticas de contemplación y de introspección, que yo creo que son comunes a muchas otras órdenes religiosas católicas o incluso otras aproximaciones, budistas o por supuesto de hinduistas, tiene en este caso la figura del abad y la orden que es un manual de liderazgo total, que encima ha mantenido 1500 años de vida. Todo el mundo conoce perfectamente El Príncipe de Maquiavelo. Todo el mundo sabemos, y no deja de ser un manual de liderazgo y en este caso un manual de ascenso y de mantenimiento en el poder. Pues la orden de la Regla San Benito es un manual de dirección de equipos cerrados en un entorno muy concreto, que es muy, muy interesante la lectura actual que hoy se le da a través de la orden. Creo que mezcla lo que dices un poco. Ahora se habla mucho en ciertos entornos de inteligencia espiritual, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, esa capacidad de gestionar esa parte y la otra parte del liderazgo, ¿no? Del autoliderazgo y del liderazgo en equipos y todo, ¿no? Entonces, para lo que decías del mundo benedictino, que has hecho un matiz, sí que para que la gente que nos escuchan, como bien decía Emilio, hay muchas órdenes religiosas, hay una cosa que es un convento, la otra que es un monasterio. Ya digamos, la mayoría de conventos son frailes, que suelen estar en ciudades, en pueblos y están más cercanos. Todo lo que son monasterios están más apartados en parques naturales, naturaleza. Y la función del monje que no es cura o no es sacerdote, ¿no? Pero el rol de la regla de San Benito que decía Emilio se ha vuelto en la regla matriz de todas, ¿no? Todo lo que son cistercenses, trapenses, benedictinos, utilizan ese manual de cultura, como decías, ¿no? Hay una frase, no sé si la comentó para Luis o fue para Ignasi, que en la regla de San Benito describe el rol del abad como el médico del alma de los monjes. Lo encuentro precioso
y lo encuentro brutal, porque ahora el director general dirá que tiene que trabajar las soft skills de recursos humanos de las personas. Entonces, entendiendo lo mismo, ostras, la potencia del el médico del alma de los empleados es el concepto CEO que decías, pero desde el verdadero humanismo que toca, ¿no? Ahora, adentrándonos en la experiencia, decidiste vivir la experiencia, me acuerdo que me dijiste, soy Albert, que he visto, me llamaste un día que ibas a buscar a los niños en el coche, los tenías en el coche, que estabas escuchando un podcast, oye Albert, ¿cuándo montarás un claustro? Avísame, no sé qué, y a la primera no pudiste venir y viniste a la segunda edición, ¿no? Entonces, cuéntanos primero, ¿por qué la quisiste vivir? ¿Y por qué hiciste el esfuerzo de venir, que era un esfuerzo de venir de Madrid y todo? Y luego, sobre todo, cuéntame 3 o 4 cosas que digas, ostras, esto me quedó, pum, y cómo lo veo, ¿no? Te voy a contar desde la anécdota de los niños en el coche. Yo, vamos, mi familia es andaluza, creo al ver que tú lo sabes, lo saben los oyentes ahora, viajo para allá, sobre todo en las fechas básicamente de vacaciones escolares, y no sé en qué viaje, si fue en verano o en Semana Santa. Yo aproveché que los niños se duermen, me puse el podcast, me puse tu podcast del claustro. Y claro, imagínate, en un momento de esto estaba escuchando y hubo una frase que decías tú mencionando a Mike Tyson, disciplina es hacer lo que odias como si lo amaras. Correcto, sí. No sé, creo que la primera temporada del claustro y no sé en qué episodio. Sí, puede ser. Y por un momento dado, los niños, despertó mi hijo mayor, pero ¿qué dice papá que estás escuchando? O sea, como diciendo que esta voz de este hombre con acento catalán, ¿qué dice Mike Tyson? No, chicos, tal. Y entonces, bueno, a raíz de que me preguntó despertado, pues le comenté esto, ¿no? Que un podcast de esta persona que yo conozco, fíjate, y le conté lo que he contado a los oyentes de una forma un poco muy abierta y personal, se lo comenté a ellos. Qué interesante este hombre, Albert. También aproveché la coyuntura para contarles pues la vida monástica, pues cómo hay gente que evidentemente decide. ¿Tus hijos? ¿Qué edad tienen? 14, 12 y 8. Bueno, hoy a diciembre del 25, sí. Pues entonces. Y de ahí, pues me dio por llamarte, oye, Albert, porque eso fue como un detonante. Qué casualidad, no sé qué. Sí. Entonces, bueno, esto es la conjunción razonable y lógica de lo que te conté al principio. O sea, a mí de esto me ha traído siempre, como concepto general, las prácticas milenarias en nuestra vida diaria, y que esto es una de las opciones más, aparte de como puede ser el yoga, como puede ser, por supuesto, el estoicismo, o como puede ser el famoso club de las 5 de la mañana, que Robin Sharma ha hecho. Luego, aparte, aquí ya es verdad que esto es muy personal, de mi época como estudiante en un colegio, digamos, católico. O sea, es verdad que si yo vivo la vida que estoy viviendo, básicamente, pero si tuviera varias vidas, siempre me pareció atractivo la vida de un religioso. La vida de un religioso que en cierto modo se concentra en la vida contemplativa, en la enseñanza, en la oración, en el estudio. Me pareció atractivo en general ese concepto. Oye, ¿cómo es la vida de alguien que decide renunciar a todo con tal de encerrarse en un monasterio o en un convento para la introspección, el rezo? Me pareció interesante, me pareció atractivo como concepto, básicamente. Sí. Y luego ya el poder conjugar esto con, oye, hasta qué punto puedo aprender de esta experiencia y de ese tipo de vida para tener una vida profesional y personal más equilibrada, con un mejor liderazgo, más humano, más certero. Pues, hombre, la oportunidad que tú brindabas, Albert, a varias personas para ir in situ a experimentarlo, pues para mí era sin duda algo que no podías aprovechar para experimentar en primera persona, porque yo sí que creo muchas cosas, todo en la vida, no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten. Y no es lo mismo vivirlo que verlo o que leerlo. No. Eso creo que aplica a visitar las cataratas del Niágara, aplica a tirarte en parapente o aplica a lo que sea. Pero esto especialmente. O sea, yo lo estoy especialmente, es un tema muy, muy interior. Entonces, bueno, el saber que tú brindabas la oportunidad a una serie de personas bastante elegidas,
que en cierto modo esto no era para cualquier paladar ni para cualquier no. persona. Pues para mí, joder, por toda la conjunción de lo que te he contado anteriormente, pues me animó mucho a intentar apuntarme. Al final, evidentemente, tienes que conjugar esto, vida profesional, vida personal, fechas. Y bueno, a la primera no pude conseguirlo, sí a la segunda, y la verdad es que, pues hombre, muy contento de haber podido acceder a esta oportunidad, y que yo sí que a todos los oyentes, como todo, ya luego entramos en detalle, aquellos que tengan cierta inquietud similar a la mía por todo lo que he contado, pues creo que la oportunidad, Albert, que incluso ya no solamente tú a nivel como experto en liderazgo, sino la oportunidad que también tenemos de poder conocer in situ, desde dentro, poder juntarnos con unos frailes, unos monjes que nos abren la puerta de su casa, cenamos con ellos, comemos con ellos, rezamos con ellos, cantamos con ellos, nos cuentan. Es un privilegio que solo está al alcance de cualquiera. O sea, aquí no puede ir cualquiera a Montserrat o a cualquier otro monasterio y tener la experiencia de nosotros. Entonces yo creo que eso lo hizo muy, muy interesante y muy atractivo, y una experiencia de esas únicas que yo creo que recuerda de toda la vida. Y si te dijera, dime 3 cosas con que te quedarías de lo que viviste de esos días, ¿con qué 3 cosas o 4 o 2, las que quieras? Voy así que a dividirte un poco mi respuesta. Uno, del propio entorno en sí, de la experiencia, digamos así, vital que viví, y luego un poco, pues aprendizajes, cosas que yo me saqué en todo. Sí, perfecto. O sea, yo creo que es brutal también, y aquí hablo posiblemente muy de la experiencia de ir a Montserrat. O sea, el entorno es brutal, el entorno importa. Sí. Hay un famoso paper que es The Smell of the Place, hasta qué punto el entorno en el que tú estás te inspira a hacer cosas distintas. Esto lo saben muy bien los arquitectos que están modernizando oficinas o haciendo coworking. O sea, el entorno importa. Hay entornos que te inspiran más que otros. O sea, está claro que aquí en Madrid gran parte de los músicos o artistas viven en el centro. O sea, es mucho más inspirador vivir en unas calles que tienen 500 años de historia que en un pavo a las afueras. Pues ahora de tener una vida monástica, de introspección, de vida calmada, de serenidad, pues un entorno como el de Montserrat, para los que no conozcan, en medio de una montaña, en uno alto. O sea, si va a ser, a los que no lo conocen, me recuerda un poco también a los lagos de Covadonga. O sea, ahí tienes que llegar a una carretera sinuosa, arriba de la montaña. Parece increíble cómo hace siglos construyeron ese espacio allí. Eso es brutal. Luego los paseos que te puedes dar es una bomba de aire puro, de serenidad, de tranquilidad. Y eso que lo tienen muy industrializado ya. Mira, perdona un segundito ahora, que me gusta que no me olvide. La vez que he hecho más pasos en un día fue en el último grupo que fuimos a Montserrat, y hice 19.000 pasos en un día, tío. Que es para lo que dices ahora, ¿eh? 19.000 en un día. Es una maravilla. Que estás en pleno un parque natural, entre montañas, lleno de naturaleza. O sea, es fascinante. Eso en cuanto al entorno donde está el monasterio. Pero luego encima, dentro del monasterio, claro, es que la gente no se imagina, está construido en medio de una piedra que miras, hay un precipicio, todo en un sitio tienes, digamos, el acantilado, otro sitio tienes la montaña, ese claustro, esos espacios. Eso es fascinante. Eso desde luego ya importa y te hace, te inspira a la vida introspectiva, y te inspira al interiorismo personal y al poder de verdad contemplar mucho mejor tu vida desde fuera, básicamente. Entonces, el entorno es fantástico. Luego, los temas que, ¿por qué no hay que decirlo? Y que los compañeros con los cuales fuimos. Aquí es verdad, Albert, claro, este es un grupo de gente diverso, pequeño, selecto, con gente muy interesante. Había una sorpresa. En tu grupo hubo una sorpresa. Y sorpresa. Puedes comentarla, no pasa nada, puedes comentarla. Perfecto, pues lo puedo decir también. O sea, entre la gente que si fuimos. Quieres, sí, no hay problema. Sí, aparte de, digamos, gente más o menos similares a mí, pero con muchas comillas, habría CEOs de empresas, exdirectores generales de empresas, había también directivos, emprendedores. Y bueno, y es verdad que aquí Albert tuvo la enorme, digamos, ¿cómo decirte? El enorme favor de traernos a una estrella del deporte,
como uno de los miembros de este grupo, hombre, pues ya al atractivo intrínseco de vivir la experiencia monástica, de vivir con ese entorno, de poder conocer de primera mano la vida de los monjes, hablar con el padre Lluís, por encima compartir con una estrella del deporte, medallista olímpico, campeón de Europa de baloncesto, como es Joe Llorente, sí. Hombre, eso lo hace muy atractivo. Y aún fan del deporte, y en mi caso también del Real Madrid, como soy yo, pues era un privilegio el poder pasear por esos parajes y poder luego compartir aventuras e historias, bueno, más que compartir yo, poder escuchar de primera mano pues a alguien que se ha enfrentado a Michael Jordan o a alguien que ha jugado con Drazen Petrovic, y pues hombre, son cosas que fue un privilegio en general. Pero bueno, que dicho lo cual, esto me hubiera pasado también incluso si voy a un hostal a las afueras de Madrid. O sea, conocer a gente así siempre es interesante, pero luego en ese entorno pues lo hacía especialmente relevante. Y es un poco lo más interesante y, por supuesto, aunque ya lo mencioné anteriormente, el poder introducirte y vivir en primera persona como un monje, el poder hacer madrugar, los laudes a las 7 de la mañana, los rezos gregorianos, el poder desayunar con ellos mismos, con comer lo que ellos comen, la austeridad propia de la vida monástica, pues una experiencia pues muy satisfactoria, que sale mucho más completo y mucho más lleno, básicamente, de esa experiencia. ¿Y qué te quedó de esa experiencia? Pues mira, por hacerte... Después, al salir y ahora, capaz que me digas, hostia, me ha quedado esto, no sé qué... Pues bueno, aparte de la experiencia propia de sentirte como en un monasterio, como si estuvieras en el Nombre de la Rosa, que eso es un poco que te he contado hasta ahora, o sea, ¿qué aprendí de todo esto? O sea, pues sobre todo aprendí pues qué lecciones las reglas de San Benito me aplican en mi día a día. O sea, una de las cosas voy a ir yo creo de menos profunda a profunda. Por ejemplo, la puntualidad y la pausa. Allí, claro, los monjes no tienen prisa. O sea, en la vida monástica las prisas son malas consejeras y yo, Albert, recordarás, muy ajetreado, llegué tarde a la primera reunión, o sea, algo completamente que demostró que yo necesitaba un café y 2 tazas de esta tranquilidad. O sea, la puntualidad. O sea, los monjes llegan siempre antes. O sea, para ello puntualidad es llegar 10 minutos antes. Y la pausa, hay que saborear el camino, lo que tú decías, los monjes llegan y no se les nota porque van pausados. Van disfrutando, o sea, es un tema que es un aprendizaje brutal para nuestro día a día. O sea, ¿cuál es tu hora de llegada? Llega 10 minutos antes. Y ve disfrutando el camino, y ve pensando el camino, ve pensando durante qué vas a hacer. El padre Lluís, con el cual nos vimos, llegaba allí y él decía, no, yo ya voy pensando que voy a contar de camino para acá. O sea, es un aprendizaje que es fundamental. Sí. Otro también, que esto tiene mucho que ver con la orden del abad, y lo decía muy bien el padre Lluís, o sea, escuchar y amar antes de decidir. Amar. O sea, lo que decía, yo recuerdo la frase que dijo el padre Lluís, si tienes que reprender a un monje, asegúrate que le amas antes de reprenderle. Eso es súper importante, es una experiencia de liderazgo brutal. Antes de que, por supuesto, la vida del líder implica reprimendas, implica, en cierto modo, pues el tener que motivar. Hagas lo que hagas, hazlo, pero ámale antes de hacerlo. O sea, empatía desde el amor, ¿no? Empatía desde el amor, desde el confiar, ¿no? Que decía él. Luego, también, sin duda, y luego también decisiones participativas. O sea, allí el abad toma una decisión, pero la comparte con todos ellos antes de tomarla él, en la cual todos son importantes. Luego, por supuesto, una parte que yo creo que es la más conocida, de la regla de San Benito, y que en cierto modo se ha convertido en un estándar de todos los monjes, es el famoso ora et labora. Ora et labora. O sea, hay que tener tiempo para la contemplación, hora, pero tiempo para la acción. O sea, hay que sentir, hay que pensar, hay que vivir, pero luego hay que actuar. O sea, a igualdad de condiciones, hora en labora. Sí, o sea, sí. Y luego, ya últimamente... Sigue, perdón, Albert. No, que yo, ahora que dices esto de la hora en labora, una cosa que he dicho los últimos meses en algunos grupos
es que me he dado cuenta que l'hora en labora en la empresa debería ser lab hora et labora. O sea, deberíamos hacer del orar un trabajo nuestro también. Sí. O sea, trabaja tu oración y trabaja, ¿no? Pero que todo es a igualdad de condiciones, hora es la hora. O sea, tú tienes que tener tu trabajo en la oración. Y quien dice la oración es tiempo para pensar. El autoconocimiento, el autoliderazgo. Sí. Pensar estratégicamente. Pensar, o sea, para el final estamos siempre ejecutando. Estamos siempre ejecutando. Sí. Si tú ejecutas, no piensas antes. Entonces, yo creo que el decir, no, vamos a pensar, vamos a sentir, vamos a tener un momento de sosiego, de autoconocimiento y luego actúas. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Y luego, como no, pues la humildad y la sencillez como motor de liderazgo. O sea, estos monjes siguen viviendo como hace 1500 años, pues teniendo una influencia capital en el día a día, a través de la humildad y sencillez. Sí. O sea, que son temas que yo creo que en nuestro día a día pues fue un aprendizaje que me llevé para ser mejor ejecutivo, mejor persona, compañero, padre, amigo, pues son cosas que te sirven en tu día a día. O sea, al fin y al cabo, el catalán no te engañó, ¿no? No te engañé ni te colé ningún golpe de Montserrat, ¿no? No, estás satisfecha, ¿no? Y yo creo que está el entusiasmo con el cual yo creo que participo en este podcast y cuento mi experiencia, pues denota que hasta me acuerdo, ¿me permites que haga una confesión? ¿Me permites que haga una confesión? Claro, claro. Hasta me acuerdo cuando te fuiste, cuando nos despedimos debajo del cremallera, me viniste, me abrazaste y me dices muchas gracias, hasta me dijiste, si en algún momento he sido demasiado madridista, perdona. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? ¿No? Bueno, dice, perdona, digo, no, esa es la gracia del encanto del momento, ¿no? Y ahora para ir acabando, porque también tienes historias y tenemos allí, ¿qué consejo le darías a la gente? ¿Por qué tienen que incorporar esas prácticas? Ahora a lo mejor estarás comiendo o a un amigo, lo que sea, y dirás, ¿qué has hecho? No, vengo de grabar un podcast y tal, o cualquier... ¿Por qué le dirías, pruébalo? Pero desde la parte, quiero tu cáliz, no quiero tu cáliz, o sea, tu cáliz creyente está, porque le hemos hablado, ¿no? Quiero que hables desde la parte de personas, desde el liderazgo, de la transformación, de la innovación, ¿no? ¿Qué le dirías como consejo? Porque tienen que adentrarse en el podcast o vivir la experiencia. O sea, yo creo, y aquí una cosa en cierto modo ya la he comentado antes, otra no tanto. Una es la más obvia, tengo que estar formándonos siempre e informándonos y eso pasa por el ir incorporando en tu rutina diaria o en tu rutina formativa anual aspectos que te ayudan a ser mejor directivo, porque es un mundo tan en movimiento que tanto las hard skills hay que ir aprendiéndolas, usar mejor la IA, usar mejor Copilot, ChatGPT, usar eso por supuesto, como las soft skills. Liderazgo, trabajo en equipo, eso es fundamental incorporarlo, entonces que no dejen nunca de querer aprender. Y luego esto, y aquí sí que lo aterrizo, es una experiencia muy única y muy diferente. O sea, tú puedes ir a una gran escuela de negocios, llámese ESADE, IES, IE, ESADE, y dar una formación de liderazgo experimental también muy interesante, a través de que te viene un consejero de una empresa, o un directivo, o un empresario, un emprendedor, brutal. Pero la experiencia completa como directivo que te da esto, al fin y al cabo tendemos a muchas veces, y erróneamente, a diferenciar el yo directivo del yo líder, del yo jefe de equipos, del yo empleado, que todos tenemos un jefe, del yo padre, del yo pareja, del yo hijo, del yo amigo, somos todos los mismos. Entonces es una experiencia completa que te ayuda a ser un mejor yo para todo. No solamente la experiencia directiva, que es muy relevante. O sea, el poder aplicar prácticas milenarias que funcionan y que poder vivirlas en primera persona, que te diga el padre Lluís que él vive igual que un monje hace 1500 años y que está perfectamente, el padre Lluís, el padre sí, el padre hospedero, que fue el que habló con nosotros y que se brindó a que le hiciéramos todo tipo de preguntas. Es fascinante que él nos cuente todo esto y pueda aprender, y que él te diga que vive exactamente igual, con una norma igual que hace 1500 años, por algo es. El que te diga él, el mío padre Lluís, no, yo es que entré aquí con
20 años y tiene 80, lleva 60 años haciendo sí, lo mismo cada día y que él sigue estando ilusionado, la vida le llena. Te hace plantearte cosas. ¿Os imagináis cualquiera de los oyentes estar 60 años haciendo lo mismo cada día y que hables con él, y que este hombre hable con esa iluminación, con ese cariño, con esas ganas de influir, de mejorar, de hacer un mundo mejor? Te hace plantearte cosas. Y luego, por supuesto, las experiencias que te da de liderazgo, de gestión de equipos, desde una base más que católica, es una base humana. Es una base humana la que ellos tienen. Y ahí no hay diferencia entre el humanismo católico, del protestante, del budista, del estoico. Somos base humana, somos todos personas. Y al fin y al cabo, la clave son las personas. Entonces yo, como consejo al ver que más allá de la experiencia formativa e informativa fundamental que todos los oyentes tienen que meter en su día a día, el poder incorporar como complemento a su experiencia, digamos, educativa habitual de la escuela de negocio, una experiencia así, creo que es de las que merece la pena vivir, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo que esto se ofrezca. Nada, yo para ir acabando sí que te quiero dar las gracias, Emilio, por ser de esas personas que sigues mis novedades locas a veces y las vas probando, como fue en su momento el modelo tipo Analytics de análisis, ahora el claustro y tal. Darte las gracias por compartir tu tiempo, porque tu agenda sabemos que va un poco liada, bueno, bastante liada, y te le quiero agradecer. Y nada, si quieres decir algo para cerrar, te dejo que cierres tú el capítulo de tu casa. Nada, gracias a ti, Albert. Si yo te sigo en estas ideas locas es porque me parecen interesantes, básicamente. O sea, dicen los expertos que uno se mantiene joven cuando hace cosas distintas y yo creo que en este mundo de innovación e emprendimiento estamos en el Pleistoceno todavía, está todo por inventar y es que todo lo que servía hace 10 años no sirve ahora. Y yo creo que en ese caso concreto, el poder incorporar en nuestro día a día una práctica milenarias, sin duda nos da o me da fuerzas y herramientas para mantenerme ágil y mantenerme mucho más completo como ejecutivo que antes de pasar todo esto. Y gracias a ti por la oportunidad, Albert. Si no iba a ser por ti y por esta experiencia, jamás hubiera podido vivir en primera persona algo que ya, como comenté anteriormente, tenía el gusanillo. Y yo creo que sin duda es algo que para los oyentes que tengan este mismo gusanillo que he tenido yo, es una oportunidad única que aprovechar, porque estas cosas, nunca estos monjes van a hacer un negocio y todo esto. Esto es una cosa que lo hacen en parte por tu relación de décadas con ellos o de años, y yo es una oportunidad única para vivir algo, en cierto modo, pues como el que ha dicho que ha ido a Tierra Santa, o como el que ha ido a la India, o como el que ha ido a Silicon Valley, que muchas veces dice, he ido a Silicon Valley o he ido al MIT, y tiene una experiencia inspiradora, emprendedora, innovadora. Pues esto es lo mismo, pues pero mira, en Montserrat, mucho más cerca. Estuve en San Francisco el año pasado y conocí un grupo de gente, se enteraron del claustro y ahora me están contactando porque decían que ahí también había ese movimiento de la espiritualidad que hablábamos, ¿no? Nada, pues oye, gracias por tu tiempo, gracias por compartir, y a todos los oyentes y las oyentes que habéis estado con nosotros, gracias por estar aquí, gracias por participar y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Un abrazo a todos, felices fiestas, feliz 2026. Gracias, chao.